Lázaro, les dan a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a la mesa de análisis Sustentabilidad Ambiental en la Ciudad de México, que se lleva a cabo en este Palacio Legislativo de San Lázaro en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. En el presidium de esta mesa de análisis tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Elías Robles Andrade, él es director general del Espacio Cultural San Lázaro. Nos acompaña también la doctora Natalia Verónica Soto Colovalles, investigadora postdoctoral del Instituto de Geografía de la UNAM. Y contamos con la distinguida presencia de la ingeniera Maritza Flores Leal, jefa de Unidad Departamental de Gestión Sustentable de Residuos Sólidos en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, y ella viene en representación del maestro Roberto Castillo Cruz, director general de la Agencia de Gestión Integral de Residuos. Muchas gracias y bienvenidos. Por supuesto, queremos destacar y agradecer la presencia de todas y todos los asistentes a este acto. Para dirigir el mensaje de bienvenida, dejamos en el uso de la palabra al director general del Espacio Cultural San Lázaro, Elías Robles Andrade. Por favor, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Muy buen día, muy bienvenidos todos ustedes. En nombre de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, de la Secretaría General, de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, así como de sus humildes anfitriones del Espacio Cultural San Lázaro, les damos la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis Sustentabilidad Ambiental en la Ciudad de México. Queriendo también agradecer especialmente a nuestras ponentes de lujo, a la doctora Natalia Verónica Soto Colovalles, investigadora postdoctoral del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Un saludo afectuoso también al maestro Roberto Castillo Cruz, director general de la Agencia de Gestión Integral de Residuos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que lamentablemente no pudo acompañarnos porque su agenda se vio complicada, pero tenemos ahora en su representación a la ingeniera Maritza Flores Leal, JUD de Gestión Sustentable de Residuos Sólidos en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Muchas gracias, ingeniera, por acompañarnos. Muy contentos todos nosotros por estar celebrando de esta manera tan redonda el Día Mundial del Medio Ambiente. Como ustedes saben, se celebra el 5 de junio de cada año. Creo que en el caso de esta dinámica de las cumbres que se hacen año con año, que arrancaron en 1972 en la capital de Suecia, en Estocolmo precisamente, y a partir de ahí también nació este programa, también Naciones Unidas, dedicado al medio ambiente, el CENOP, ¿no? Entonces, ahora año con año hay diferentes países sedes. El país sede de esta ocasión es Azerbaiyán, y con el compromiso de elevar esta preocupación por el cuidado medioambiental, por el equilibrio ecológico, por ese llamado urgente que nos está haciendo nuestro planeta a través de estas crisis climáticas, a través del calentamiento global, a través de los desastres naturales, a través de todos estos aquellos fenómenos naturales que están complicando nuestra subsistencia misma. Saben todos ustedes que hubo unos acuerdos, además de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, saben ustedes, son estos 17 objetivos de la Organización de Naciones Unidas para procurar la convivencia de la especie, para la mejor sobrevivencia y el equilibrio ecológico y demás. Quizás uno de los ejes más importantes, y me atrevería a decir que el más transversal, es el medioambiental. El objetivo número 6, 7, el 5 también, el 11, 12, 13, 14, 15 hablan de manera directa o indirecta de los temas medioambientales, de la necesidad de conservar el equilibrio ecológico y de cuidar nuestro planeta. Así de importante esta efeméride. Según muchos teóricos, la sustentabilidad tiene como mínimo 3 dimensiones: la económica, la social y la medioambiental. En esta ocasión vamos a poner el acento a la cuestión medioambiental. El título de la mesa de análisis, y les repito, es Sustentabilidad Ambiental en la Ciudad de México. Sin embargo, están intrínsecamente ligados, es una cuestión compleja. No podemos disponer ni de la dimensión social, que yo ahí hablaría también de la dimensión política, la importancia que tienen las políticas públicas, los gobiernos hoy en día, porque no le podemos dejar la mano invisible del mercado que resuelva todos estos problemas complejos relacionados con la cuestión medioambiental. Yo creo que de esto mucho más hablaremos, no quiero extenderme mucho más, para eso tenemos a nuestros invitados de lujo, y de nueva cuenta agradecerles a todos ustedes que nos acompañen, al igual a los que nos siguen a través de la comunicación social y el canal del Congreso. Muchas gracias por su mensaje, doctor Elías Robles Andrade.
Antes de dar inicio a este conversatorio, me permitiré leer las semblanzas de nuestras destacadas invitadas. Natalia Verónica Soto Colovalles es maestra y doctora en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 en el área de Humanidades. Su trabajo se ubica en la historia ambiental y la historia de la ciencia en la Cuenca de México, con investigaciones sobre contaminación atmosférica, obras hidráulicas, gestión del agua y transformación urbana. Es autora del libro El aire de cada día, publicado por la UNAM y reconocido con mención de honor del premio Amílcar Herrera 2022. Ha publicado en revistas académicas nacionales e internacionales y cuenta con trayectoria docente en la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional, en la UAM, Coajimalpa y universidades en línea de Estados Unidos. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Geografía de la UNAM, con un proyecto sobre el entubamiento de los ríos de la Ciudad de México. Nos acompaña también Maritza Flores Leal. Ella es ingeniera ambiental egresada del Instituto Politécnico Nacional, con experiencia en el diseño, planeación e implementación de políticas públicas orientadas a la gestión integral de residuos sólidos y la transición hacia un modelo de economía circular. Actualmente se desempeña como jefa de unidad departamental de gestión sustentable de residuos sólidos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, donde ha participado en la formación de la ley y el reglamento de la economía circular local, así como en el programa de economía circular en la Ciudad de México 2024-2030. Además, ha colaborado activamente en la creación y puesta en marcha de la Agencia de Gestión Integral de Residuos, impulsando la consolidación de un modelo sostenible y de gobernanza ambiental para nuestra ciudad. Muchas felicidades, sean ambas bienvenidas a la Cámara de Diputados. A partir de este momento, para moderar esta mesa de análisis, sustentabilidad ambiental en la Ciudad de México, cedo con mucho gusto el uso de la palabra nuevamente al doctor Elías Robles Andrade. Por favor. Muchas gracias. Ahora, desde esta posición como moderador, darles de nueva cuenta la más cordial bienvenida en nombre de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, ingeniera. Y explicar un poco de qué va la dinámica. Las ponencias serán de alrededor de 30 minutos, si les parece bien. Digo, si hay mucho material podemos ser flexibles, pero bueno, es el formato que nos hemos dado. Y con posterioridad, creo que cada una de las presentaciones o ponencias vienen con una presentación, entonces tenemos ya listo ahí en la mesa quien nos auxilia al respecto. Después de que terminen sus participaciones, llevaremos a cabo una primera ronda de preguntas y respuestas para que por favor pongamos atención a lo que tienen que decirnos nuestras invitadas de lujo, y si hay tiempo podemos echar a andar otra ronda de preguntas y respuestas. Comenzaremos entonces, sin mayor preámbulo, con la presentación, con la ponencia de la doctora Natalia Verónica Soto Colovalles, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le paso el micrófono y le agradezco de antemano la participación, doctora. Pues muchísimas gracias, doctor Elías. Muchas gracias al equipo de este recinto por esta invitación. Y bueno, lo que yo les he traído pues es el trabajo de investigación que ahora estoy desarrollando. Por favor, si pasamos a la siguiente. ¿Dónde están las fotos? Me gustaría centrarme más. Bueno, esta primera foto es de San Lázaro, es el gran canal del desagüe, es donde inicia, porque la historia que voy a contarles es la historia de la Ciudad de México, de cómo fue creciendo y cómo es que enterró sus ríos, cómo dejamos de navegar en los canales, ¿no? Entonces, a lo largo de mi presentación hay muchas fotos, entonces vamos a irlas pasando para que ustedes puedan apreciarlas, porque bueno, han de saber que a mí me encantan, solo traje algunas, pero hay muchas más, ¿no?
Bueno, pues estamos en el año de 1900, ¿no? Estamos finalizando el siglo XIX. Tenemos a Porfirio Díaz, que fue pues un gran impulsor de la ciencia, de la tecnología, y él estaba pues él quería desaguar esta ciudad, es decir, este había sido un sueño que se había tenido desde la época colonial, es decir, desde 1607, con la llegada de los españoles. Bueno, la llegada de los españoles no fue en 1607, pero en 1607 fue cuando se empezó a pensar cómo quería que fuera esta ciudad. Entonces, esta ciudad pues estaba atravesada por diferentes ríos y canales. Si podemos pasar más adelante, hay un mapa donde se puede apreciar. Ahorita regresamos a estas más adelante. Más adelante, debe ser la siguiente. ¿Dónde estaba el mapa? Ahí. Me gustaría que observaran, porque todas las líneas que están en azul son ríos y son canales. Canales navegables, y también está donde se va a unir la garita de San Lázaro con el Gran Canal del Desagüe. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque ustedes tienen que imaginar que a finales del siglo XIX, pues esta no era el monstruo de ciudad que amamos todos y que tenemos. Era súper pequeñita. En 1900 solo había 500,000 de habitantes, o sea, casi nada. Lo que ustedes están viendo en ese mapa, lo rojo, son las zonas solamente habitadas. Este mapa que están viendo, bueno, es de 1929 y estamos hablando que hay muy pocas zonas con población, ¿no? Entonces, todas las personas que estaban a cargo de la administración a finales del siglo XIX, pues, ¿qué querían hacer? Lo que hoy mismo queremos todos, una ciudad hermosa, una ciudad habitable, una ciudad vivible, ¿no? Bueno, pues hace más de 130 años, esto mismo estaban pensando los funcionarios e ingenieros, ¿no? ¿Y cómo imaginaban esa ciudad? Bueno, pues lo primero es que no tuviera tanta agua, ¿no? Porque así como ahora tenemos una mitad donde es muy seca la ciudad y casi no llueve y otra mitad donde se inunda, pues esto mismo ocurría a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, cuando llovía, pues ya se imaginarán que todos estos ríos y canales normalmente se desbordaban y entonces nada estaba pavimentado y había un montón de charcos y entonces todos ellos decían que vivíamos en una ciudad pantanosa, que estábamos en medio de un lugar que causaba muchas enfermedades y muy sucio, y bueno, pues lo que querían era que fuera una ciudad higiénica, ¿no? Y por eso es que desde 1607, como les había comentado, existía el sueño colonial de una tierra seca. Es decir, que por favor fuera toda sin agua, como las ciudades europeas, ¿no? Así se empezaba a imaginar. Y en cambio aquí pues estaba toda cruzada con ríos, con canales y siempre ahí pantanosa, ¿no? Porque además durante mucho tiempo, si ustedes se fijan, todos estos ríos que vienen de la parte sur, pues van todos ellos a Texcoco, que era la parte más baja de la Ciudad de México, y ahí se iba toda esa agua, ¿no? Entonces también Texcoco pues siempre tuvo muy mala fama, sobre todo, y la mala fama era debido a que ahí se iban a parar todas las inmundicias, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, el Congreso Médico sancionó las aguas y también a Texcoco de que ahí estaba el brote de enfermedad. Y bueno, como les seguía contando, pues entonces por eso es que todas estas personas del siglo XIX, de finales, querían desaguar y sanear. Si pasamos
las fotos antes, por favor. Antes. Ahí, es para que vean, había dos grandes proyectos. El que es muy icónico y que todo el tiempo seguramente ustedes conocen, pues es este, ¿no? El gran canal del desagüe, que se hizo pues una zanja muy, muy grande, ¿no? Y que los ingenieros en ese momento decían que estaban creando una nueva corriente de agua que iba a salir de la cuenca de México para llevarse todas las inmundicias. Estaban muy orgullosos de esta obra y pues tenían que hacerlo porque iban a lograr que la ciudad fuera aquella que imaginaban, higiénica, limpia y con mucho progreso para dar la bienvenida al nuevo siglo, ¿no? Entonces, este gran proyecto pues solo tenía sentido si en el interior de la ciudad también se hacía un proyecto de saneamiento. Y ahí fue el ingeniero Roberto Gayol quien se encargó de hacer el proyecto de las atarjeas de la Ciudad de México, ¿no? O sea, imagínense, Roberto Gayol era un chico de 28 años y era el ingeniero de la ciudad, ¿no? Y él estaba encargado de este proyecto. Y Roberto Gayol se fue a viajar a Estados Unidos, sobre todo 2 años, para ver cuál era el mejor sistema que le convenía a la Ciudad de México. Hoy, cuando vivimos las inundaciones, pues normalmente pensamos, bueno, pero ¿por qué no se les ocurrió hacer un sistema de desagüe separado para que se vaya la lluvia y otro para que se vayan los desechos, ¿no? Bueno, esta conversación se dio en este siglo, a finales del siglo XIX. Roberto Gayol creyó que era mejor hacerlo junto, porque haciéndolo junto, pues de alguna manera ahorraba dinero, porque en una misma infraestructura iban a ir los desechos y también iba a ir la agua de lluvia. Es decir, el agua de lluvia iba a ser el arrastre de esas inmundicias. Entonces, el agua iba a funcionar muy bien, ¿no? Entonces, en este momento no teníamos estos problemas ambientales de hoy, la ciudad no era tan grande, no sufría de agua, ¿no? Entonces, era un contexto diferente, ¿no? Y estaban pensando también, algo que a mí me gusta decir mucho de todos estos ingenieros, es que tenían una visión del futuro, de que todas estas obras tenían que durar para siempre, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes han ido a la caja de agua, por ejemplo, que está en Zumpango, funciona y es la caja que se hizo con Porfirio Díaz, ¿no? Es una maravilla, o sea, de verdad. Y dices, bueno, uno entiende por qué querían hacer unas obras que fueran tan duraderas, ¿no? Pero bueno, Roberto Gayol tuvo discusión, es decir, no todos estaban de acuerdo en que el agua fuera el vehículo para arrastrar los desechos, ¿no? Nosotros hoy, la relación que tenemos con el agua, pues es esta, ¿no? Es esta de que, pues, nos lavamos las manos, se ensucia y nos olvidamos de ella, ¿no? Y se va por el drenaje y bueno, es arrastrada fuera de la Ciudad de México. Y quiero contarles que en este momento sí se debatían todos estos temas, no era solo que alguien los decidiera, había un foro como este, ¿no? En la Sociedad de Arquitectos e Ingenieros de México, y ahí estaban todos los estudiosos y se presentaban los temas y discutían cuál sería la mejor manera de hacerlo. Como en todos lados, pues siempre había controversia y había debate. Y a Gayol también se le presentaron otras propuestas. Entonces, ustedes imagínense que Basurto, o un ingeniero también muy joven que se había ido a estudiar pues a París y que estuvo en el laboratorio con Louis Pasteur, él había llegado pues a México, pues ya saben, con ideas innovadoras, con mucha emoción, ¿no? Y cuando llegó pues a su gremio, con los ingenieros y los arquitectos, él dijo, bueno, es que no tiene por qué ser el agua, podría ser el aire.
¿no? Entonces, Basurto estaba convencido, por haber estudiado con Luis Pasteur, que el agua era el medio propicio para el desarrollo de todos los microbios y gérmenes. Por eso Basurto estaba completamente en contra de Roberto Gayol y le decía, no, si tú haces un sistema interno de drenaje, lo único que vas a hacer es esparcir todo el mal por toda la ciudad al poner coladeras y por ahí van a salir todos los olores y todos nos vamos a enfermar más, ¿no? Pero Gayol decía, no, porque yo tengo una solución mejor. Y esa es que voy a presión, con agua, voy a mandar todas esas inmundicias así rapiditos al gran canal del desagüe. Y van a ir tan rapidito que van a llegar pues a Hidalgo y van a llegar a fertilizar los terrenos cultivables de allá, ¿no? Entonces, esa era una de las ideas y una de las oposiciones a este sistema de drenaje, pero no era el único, ¿no? Había otras personas que le decían, no, en lugar de agua, usa aire. Ustedes ven cómo ahora en el centro comercial hay unos tubos que jalan el dinero, ¿no? Bueno, pues imagínenselo así, pero para las excretas, enterrado por debajo. Y la propuesta era que estos fueran tubos perfectamente herméticos y donde hubiera unas máquinas centrales y en las casas también para que succionaran todas las excretas. Y entonces estas excretas se hicieran polvo y entonces realmente sirvieran como fertilizante. Bueno, esa idea no funcionó, ¿no? La que quedó es el drenaje que actualmente hoy tenemos, pero sí es muy importante que conozcan los debates y que las cosas siempre pueden ser diferentes, ¿no? Nunca hay solo una solución, siempre hay varias y las cuestiones se debaten, ¿no? Vamos a seguir con las otras y bueno, las siguientes, bueno, aquí pueden ustedes ver, aquí yo adoro estas fotos porque si ustedes ven, aquí se une el sistema de atarjeas interno de Roberto Gayol con el gran canal del drenaje y bueno, son unos ladrillos preciosos que se mandaron a fabricar justamente para hacer este sistema, ¿no? Hoy ya no se usa nada de esto, porque además tuvo mucha oposición de que entonces no eran lo suficientemente lisos y entonces pues ahí como no estaban tan lisos, pues siempre había basura y entonces no salían tan rápido las excretas como se querían, ¿no? La siguiente, por favor. Este es el mapa de la ciudad chiquitita que había, que solo se hizo en el centro, 122 kilómetros únicamente de drenaje, ¿no? Vamos a seguir. Más adelante viene el mapa, más adelante, y bueno, ahora vamos a pasar a, ¿qué es esto? Bueno, en la ciudad había esto que ustedes están viendo, son canales navegables, ¿no? Como el de Santa Anita, bueno, la Viga o la Sequía Real, se les conoce con el mismo nombre, y lo que ustedes están viendo es la vida lacustre de la Ciudad de México. Estas fotos, bueno, quiero agradecer que me las ha pasado justamente Malena Acevedo Mansur, son de una colección privada, ¿no? Y aquí todavía es 1949, ¿no? Entonces, en esta vida lacustre, lo que quiero mostrarles, la siguiente, por favor. Vean ustedes cómo van por el canal y van llevando verduras, ¿no? La siguiente. Ahí, bueno, es el río, están lavando, ¿no? Estas también son de la colección de Malena Acevedo Mansur. La siguiente, por favor. Esto es Balbuena, es otro cuerpo de agua. La siguiente, por favor. Otro cuerpo de agua, o sea, vean la abundancia, ¿no? La siguiente, el de al lado era Los Dínamos, estos son otros canales. Más adelante. Bueno, esto sigue siendo
del Gran Canal del Desagüe. Si nos quedamos en alguna de las fotos anteriores para que la sigan viendo y les pueda contar lo siguiente. A las anteriores. Sí. Bueno, lo que quiero decirles es que si ustedes se dan cuenta, hay diferentes cuerpos de agua. Uno son los canales navegables, que digamos son canales tradicionales, porque uno normalmente iban o la sequía real, el más importante o el más tradicional, iba de Xochimilco y bueno, muchos sabrán que llegaba a Jamaica, ¿no? Que llegaba a Santa Anita y que ahí se festejaban el viernes de Dolores, por ejemplo, ¿no? Y que se iba vendiendo verduras en todo este trayecto y que había una vida en ese canal porque los domingos a las personas pues se les llevaba a pasear y había canoas de todos tipos y para toda clase de personas, ¿no? Se bailaba, se escuchaba música y ahí tenemos los canales. Pero por otro lado tenemos los ríos, ¿no? Río Churubusco, río La Piedad, ¿no? Río Consulado. Estos son otros cuerpos diferentes de agua y luego vamos a tener los canales de desagüe. Los canales de desagüe son los que nacieron en 1900 para desaguar la Ciudad de México, para desaguarla y sanearla, ¿no? Que fue la idea de Roberto Gayol. Todos los otros canales, los canales navegables, bueno, estos son canales artificiales hechos para navegar, ¿no? O sea, se tenían albarradones y eso significa que el agua se dejaba pasar o no. Es decir, el sistema de aguas estaba controlado y bien pensado. Pero luego tenemos los ríos. Los ríos son perennes y significa que nacen en la montaña, ya sea del deshielo o de la temporada de lluvia y de los escurrimientos. Entonces, les digo que hay estos tres cuerpos de agua porque, bueno, ahora nosotros que vivimos pues en esta ciudad hablamos mucho de los ríos y que de los cuerpos de agua y demás, pero en realidad, como los tenemos enterrados y no los vemos más, pues de cierta manera tenemos una confusión entre ellos, ¿no? Existe esta confusión de estos cuerpos de agua y bueno, les cuento toda esta historia para lo siguiente, ya casi finalizo. ¿Estamos en tiempo? Ok. Porque quiero decirles que en algún momento, más adelante por favor, hasta llegar hasta los de la intubación, porque empezamos a verlos como que nos empezaron a estorbar. Nos empezaron a estorbar porque, como les conté, entonces los ríos se añadieron al sistema de drenaje combinado. O sea, eran ellos, ahí se iban a empezar a... Y lo vemos, o sea, lo vemos actualmente si ustedes van a cualquier barranca, ¿no? Vemos que están los colectores de las ciudades y que estos, ahí toda el agua se va a los cuerpos de agua. Bueno, eso es lo que pasó, ¿no? O sea, a los ríos desembocaban estos colectores, estos tubos, para llevarse todo el desecho. Entonces terminamos convirtiendo estos ríos perennes en el vehículo de desecho, es decir, se terminaron convirtiendo pues en drenaje. Entonces, pues si se estaba contaminado ya estos cuerpos de agua, pues entonces causaban, ya saben, junto a los ríos, pues normalmente hay pues bichos, mosquitos, la gente se enferma si el agua no está limpia, etcétera. Entonces se empezó a pensar que, pleonasmo, ¿no? Se empezó a creer entonces que era mejor entubarlos por cuestiones de higiene. Entonces, pero también porque, como ustedes ven, pues van interrumpiendo el camino. Y entonces la idea pues iba siendo entubarlos, encima pavimentar y entonces poder tener pues avenidas, ¿no? Para la circulación del automóvil. Sí, podemos ir pasando y bueno, así se fueron entubando los diversos ríos. Los primeros fueron aquellos que iban cruzando la ciudad.
Claro, eso no fue de un día para otro, se fue haciendo por pequeños tramos en diferentes administraciones, ¿no? Hasta que todos ellos pues quedaron enterrados y bueno, pues hoy todos conocemos el nombre, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. Por ejemplo, es Río La Piedad y bueno, ahí lo pueden ver destapado, ahí lo pueden ver pavimentado y bueno, ustedes conocen y pasan por la avenida, ¿no? Entonces, finalmente, pues ya estamos en los años 60, había algunos tramos abiertos, otros todavía pues ya cerrados con estas grandes avenidas, ¿no? Y al respecto, pues lo que sucedió es que en los años 50 hubo grandes inundaciones y se volvió a replantear la idea de qué ciudad se quería y cómo íbamos a vivir. Y bueno, al final se terminó diciendo que todos estos cuerpos definitivamente iban a ser entubados y que la solución iba a ser pues el drenaje profundo, ¿no? Entonces eso fue lo que sucedió. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutos. Ok. Y bueno, pregunto el tiempo justamente para en este pedacito contarles que en los años 50, 1951, 1952, hubo grandes inundaciones en esta ciudad y pues la prensa volvía a decir, la calle del centro ha vuelto a ser la sequía real que era en el siglo XIX, ¿no? Entonces bromeaban con ello y que había canoas que transportaban pues a la gente. Entonces en esta época es muy importante porque hubo otro debate, ¿no? Un debate importante otra vez entre los ingenieros de la ciudad, entre funcionarios, entre médicos, para preguntarse, ¿queremos nuevamente este sistema? Porque desde que Gayol y Porfirio Díaz hicieron este sistema de atarjeas internos de la ciudad hasta 1950, tomando en cuenta que pasó una revolución, que el régimen cambió y demás, bueno, el sistema de drenaje no cambió ni nadie se lo cuestionó, ¿no? Es decir, lo único que sucedió es que las diferentes administraciones iban agregando más colectores y más colectores para seguir creciendo esta red de drenaje. Pero en los 50 hubo una crisis y entonces se empezaron a dar cuenta que la ciudad se estaba hundiendo, ¿no? La ciudad se estaba hundiendo. Ya en 1947, Nabor Carrillo, que fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, se dio cuenta, sacó un paper, ¿no? Y dijo, bueno, esto sucede por el enjuntamiento de la tierra. Enjuntamiento es decir, así, imaginen una esponja, le sacan el agua y le sacamos el agua porque hay un montón de habitantes en la Ciudad de México, cada vez más, que necesitan agua, que demandan. Estamos hablando que todavía no existe ni Lerma ni Cutzamala. Entonces la tierra se enjunta y nos empezamos a dar cuenta que en 1950 Texcoco ya no es la parte más baja de la ciudad, está por arriba de la Ciudad de México. Entonces las inundaciones ocurren, la ciudad está abajo y como ya se hundió, pues estos tubos y este drenaje que está enterrado, pues empieza a estar así, ¿no? Todo chueco, los llamados columpios, entonces el agua se regresa y hay una crisis, ¿no? Porque se está hundiendo la ciudad, ya se conocen las causas del hundimiento, pero además se sabe que, bueno, pues están todas las inundaciones, ¿no? Inundaciones y hundimientos de la Ciudad de México. Y se vuelven a preguntar, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, por estos años, pues ya reconocen, hicimos mal al secar el lago, ¿no? Hicimos mucho mal al secar el lago. Hay que pensar en un proyecto para volverlos a poner. Y surge Proyecto Texcoco, ¿no? Que es precisamente esto, ¿no? Volver a poner agua en los lagos. No como antes, pero ahora lo van a pensar desde un aspecto ingenieril, que sean más profundos, con menor superficie, pero que siga habiendo lagos en esta parte de la ciudad, ¿no? Y lo otro que empiezan a pensar es, ¿podría haber
en ciertas partes un drenaje separado con agua de lluvia y un drenaje separado con desechos, lo piensan y dicen, pues sí, sí es posible, ¿no? Y está ahí en los documentos. Pero bueno, al final esa propuesta no gana y lo que se decide, como les había contado, es el drenaje profundo. Y bueno, pues hasta ahí me quedo. Muchas gracias. Doctora, qué ganas de seguirla escuchando porque es un tema tan importante, pero sí, justamente algunos puntos clave. El desarrollismo que se asumió centrado en el automóvil, fundamental para describir nuestra geografía, no solo social, sino también urbana, y creo que es un componente también importante de estas problemáticas. Sin duda, que más quisiéramos seguir hablando de los cuerpos de agua, este proyecto Texcoco, la vamos a invitar seguramente para una edición posterior de esta mesa de análisis, doctora, y agradecerle por la presentación, por su participación. Ahora, también por 30 minutos aproximadamente, tendremos a la ingeniera Maritza Flores Leal, repitiéndoles que es HUD de Gestión Sustentable de Residuos Sólidos de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, de la capital de nuestro país. Ingeniera, adelante con su presentación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Muy buenos días. Es un gusto, primero que nada, estar aquí compartiendo este espacio para hablar de estos temas tan importantes. Doctora Natalia, creo que tocó el fondo de un tema muy importante que nos toca como Ciudad de México, que es el tema del agua, ¿no? Entonces, bueno, también extenderles un cordial saludo de parte de mi titular, el maestro Roberto Castillo, que como ya lo mencionaba el doctor Elías, no pudo unirse en esta sesión, pero con mucho gusto me mandó a compartir también un tema muy importante para la ciudad, y es el tema de los residuos. Acá en Ciudad de México, pues tenemos retos muy importantes de diversos tipos. Particularmente hablando en el tema ambiental, los residuos son un reto de todos los días, pero hoy no solamente les quiero hablar del reto que esto representa, sino también de cómo se está afrontando este reto y de la creación de un organismo muy importante que es la Agencia de Gestión Integral de Residuos de la Ciudad de México, que justamente tiene la intención de contribuir a la sustentabilidad y al mejor manejo de los residuos que generamos todos los días. Acá les pediría que pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva. Les voy a dar un poquito de contexto acerca de cómo funciona el sistema de residuos en la Ciudad de México, cuánto estamos generando para poder darnos una idea de la magnitud de este gran reto. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? La siguiente. Muy bien, vamos a comenzar por hablar que Ciudad de México somos una de las entidades más pequeñas de México en cuanto a territorio, pero somos el núcleo económico de diversas actividades, como las actividades económicas, sociales, culturales, etcétera. Además, tenemos una importante densidad poblacional, que estamos solo por debajo del Estado de México. Y tenemos un reto importante, y es nuestra elevada generación de residuos de todo tipo, pero particularmente los sólidos urbanos, que son aquellos que generamos en nuestras casitas, en los domicilios, etcétera. Todos los días, cualquier actividad que nosotros hacemos generalmente está vinculada a la generación de un residuo. Por ejemplo, la mañana nos levantamos, nos bañamos, preparamos nuestro desayuno. Si hacemos huevito revuelto, las cáscaras que acompañan al huevito, pues pasan a ser un residuo que se tiene que gestionar de cierta manera, ¿no? Entonces, imagínense, el reto se magnifica sabiendo que en cada actividad generalmente vamos a producir estos residuos, y que en la Ciudad de México somos muchos habitantes. Entonces, nosotros estimamos que se generan alrededor de 12.504 toneladas de residuos sólidos todos los días acá en la Ciudad de México.
Esta cifra la calculamos gracias a un factor de generación que está determinado por la Secretaría de Recursos Naturales de la Federación, la Semarnat, y también con factores de consumo de la región centro, particularmente de la Ciudad de México. Si yo les digo esta cifra de 12.504 toneladas, a lo mejor suena como algo muy grandote, pero que es difícil poner en comparación de algo más. Imagínense que la cantidad que generamos equivale al peso de 100 ballenas azules. Solamente las y los capitalinos, y esto se genera todos los días. Hay algo que comúnmente podemos creer y pasa como la doctora explicaba, que pareciera que nos lavamos las manos y el problema desaparece. Nosotros ya no vemos el agua sucia que se va, ¿no? Con los residuos pasa algo muy similar. Nosotros los colocamos en el bote de basura y parecería que desaparecen. Después de que el carro pasa por ellos, pensaríamos que ya no existen. Pero la realidad es otra, ¿no? Los residuos ahí están y no se destruyen, y por muy pequeños que sean, van a permanecer y vamos a tener que darles una gestión adecuada. Me gusta poner el ejemplo de, no sé, cualquier paquetito de dulce que a lo mejor yo genero, pues ese paquetito, por muy pequeño que nos parezca, no va a desaparecer, y si lo juntamos con los paquetitos de dulces que generamos todos los demás, pues entonces ya se hace una cantidad importante, ¿no? Por eso, por pequeño que sea el residuo, es importante darle el valor que tiene y darnos cuenta de que no va a desaparecer, y que si no se gestiona adecuadamente va a ocasionar importantes problemas. La siguiente, por favor. Acá les enlistamos algunos de los problemas generales que enfrentamos vinculados a los residuos, y es que somos una de las entidades que más genera, solamente después del Estado de México, y que a mediados del 2025 tuvimos una eficiencia en la separación de los residuos de solo el 15%. ¿Pero qué significa esto? Nosotros como Ciudad de México dividimos los residuos, los separamos en 3 fracciones principales: los que son reciclables, los que no son reciclables y los orgánicos. Eso nos los establece una norma. Nosotros medimos todos los días cómo llegan esos residuos a la infraestructura de la Ciudad de México para saber cómo se están manejando. Entonces ahí nos llega cierta cantidad de residuos orgánicos bien separados y el resto no tan bien separados. Ese porcentaje es el que nos indica que también están separados los residuos orgánicos del resto de los residuos. ¿Por qué es un problema importante? Por allá del 2012, Ciudad de México era un referente en cuanto a separación de residuos. Se hicieron acciones muy importantes después de que se cerró el último relleno sanitario que teníamos aquí en la Ciudad de México, que era el Bordo Poniente. Entonces, nos dimos cuenta que el sistema ya era insostenible, no podíamos seguir mandando más residuos simplemente a rellenos sanitarios, porque no iba a haber terreno que nos alcanzara, y menos hablando de Ciudad de México. Entonces, teníamos que tomar otras medidas. Bordo Poniente llegó al fin de su vida útil, entonces se apostó mucho por la separación y por el aprovechamiento de los residuos. Se cierra Bordo Poniente, se emprenden diferentes acciones y subimos a una eficiencia de separación del 72%. ¿Eso qué implica? El 72% de los residuos que llegaban a la infraestructura de la Ciudad de México estaban bien separados. Solamente una fracción menor, de un 28%, eran los que no estaban correctamente separados, y que nos permitía que lo que estaba correctamente separado se aprovechara a través de la composta, como es el caso de los orgánicos, que los reciclables se recuperaran, y que lo que no estaba bien separado y no tenía un valor, que es a lo que comúnmente conocemos como la basura, pues fuera lo único que enviáramos a rellenos sanitarios. Pero paulatinamente, desde 2012 hasta mediados de 2025, caímos en esa eficiencia. Estábamos en 72% y paulatinamente llegamos hasta el 15%. En 2025, bueno, antes, en 2024, se tienen estas conversaciones, nos sentamos a darnos cuenta que el sistema, tal y como estaba siendo llevado, ya era insostenible, porque la tendencia es que cada vez íbamos a bajar más en la eficiencia en la separación, cada vez íbamos a poder aprovechar menos residuos. Los residuos que no se pueden aprovechar y que enviamos como basura a rellenos sanitarios se mandan al Estado de México principalmente, pero también a Morelos. Entonces, esto tiene implicaciones de todo tipo: económicas, ambientales, sociales,
porque es pues externalizar los retos que tenemos como ciudad y enviarlos a otros destinos, ¿no? Entonces, se toma esta decisión de crear esta agencia que precisamente retoma atribuciones que ya están en la Secretaría del Medio Ambiente y en la Secretaría de Obras y Servicios, pero las conjunta en un solo organismo para que la planeación no se encuentre fragmentada y para apostar nuevamente a estrategias de gestión integral de los residuos. Entonces, pues vamos con la creación de esta agencia con una de sus metas más importantes, que es disminuir la cantidad de residuos que enviamos a rellenos sanitarios. Más o menos para que tengamos una idea, cada tonelada de residuos que no se puede aprovechar y que no se puede separar, nos cuesta a Ciudad de México alrededor de 572 toneladas al día. Más o menos estamos enviando ahorita, porque es un repunte de temporada, como 8,500. Entonces, imagínense, 8,500 por 572 por 365 días al año. Eso es un dineral que literalmente se manda a la basura, ¿no? Y que podríamos estar aprovechando en nuevas cosas si el sistema en general funcionara de una manera mucho más eficiente. La siguiente, por favor. Acá les muestro cómo hoy en día funciona el manejo de los residuos en la Ciudad de México. Tenemos la recolección, que ocurre por parte de las alcaldías en cada una de sus demarcaciones, y luego la entrega de los residuos hacia estaciones de transferencia. A partir de que los residuos son entregados en las estaciones de transferencia, entonces ya son responsabilidad de esta Agencia de Gestión Integral de Residuos. Tenemos 2 estaciones de transferencias distribuidas en diferentes alcaldías, y lo que se hace ahí es como un gran centro receptor donde entran todos los vehículos que nosotros vemos y que pasan por nuestros residuos a nuestras casitas y se separan. Los que vienen adecuadamente separados como orgánicos se mandan a infraestructura, como lo son plantas de composta y una planta de carbonización hidrotermal. Particularmente la agencia administra y opera la planta de composta de Bordo Poniente, que es una de las plantas de composta más grandes de América Latina, donde se procesan todos los días alrededor de 1,100 toneladas de residuos orgánicos, pero que tiene capacidad para procesar hasta 2,000. Y también tenemos una planta de carbonización hidrotermal, que es tecnología justamente de la UNAM, y que lo que sucede en palabras muy simples es que los residuos se ponen como en una olla express, se llevan a ciertas condiciones de temperatura y de presión y se convierten en carbón vegetal, que puede ser utilizado como un combustible. Lo que tenemos, además de los orgánicos, son los residuos reciclables. Todos aquellos que vienen separados como reciclables se mandan a plantas de selección. Acá en Ciudad de México tenemos 5 plantas de selección, 2 de las más modernas de América Latina, que una está en GAM y otra está en Azcapotzalco, que también con mucho gusto pueden visitar, porque creo que nada es más como ilustrativo que ver realmente cómo está el reto de los residuos allá afuera, ¿no? Y la gran cantidad de residuos que se manejan. En estas 2 plantas se reciben alrededor de 1,100 toneladas de reciclables, se procesan y se subastan para su reciclaje. También hay otra fracción de los residuos que, si bien no tiene las características de ser reciclables, porque a lo mejor ya es una botella de PET muy degradada o son otro tipo de envases que no tienen un valor allá en el mercado, lo que se hacen es formarlos en pacas. Nosotros le llamamos pacas de combustible derivado de residuos, de CDR, y se mandan a cementeras para su incineración. Esto es una oportunidad mejor que enviarlos a rellenos sanitarios, pero no es lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que se pudieran reintegrar a nuevas cadenas de valor a través del reciclaje, y yéndonos a aspectos más amplios, lo ideal es que lo que no es necesario que se genere de residuos, pues no esté en esos dos espacios, ¿no? El principio que siempre promovemos, y una frase que me gusta mucho, es: el mejor residuo es el que no se genera. Tenemos, por otra parte, los no reciclables, la basura, lo que ya no tiene ningún valor, que es lo que es enviado parte a CDR, lo que se puede aprovechar como CDR, y otra parte a sitios de disposición final.
Como les decía, no hay sitios en la Ciudad de México, se mandan a 5 sitios externos y lamentablemente cuando la eficiencia en la separación baja, cuando separamos de manera no adecuada, cuando algo en el sistema no es eficiente, la mayor proporción se manda a estos sitios de disposición final, ¿no? Que es lo menos deseable. La siguiente, por favor. Bueno, acá ya esto fue como un poquito del panorama de los retos y cómo funciona el sistema. Ahora hablarles de manera muy general qué onda con esta agencia y cuál es su razón de existir. La siguiente, por favor. Primero que nada, pues bueno, esta agencia, propiamente dicho, es un organismo público descentralizado de la administración pública que está sectorizado a la Secretaría de Obras y Servicios y que tiene bajo su cargo la gestión integral de los residuos desde que se reciben en estaciones de transferencia hasta que se tratan, se aprovechan o se mandan a disposición final. Pero sus funciones claves son promover las soluciones sostenibles de política pública y de planeación para que este sistema sea más eficiente, para que sea sostenible, fortalecer la educación y la cultura ambiental, contribuir a la mitigación del cambio climático, a la conservación de la biodiversidad y desde luego que con todo esto al medio ambiente y al bienestar de todos y todos los ciudadanos. La siguiente, por favor. Estas son algunas de las metas que fueron anunciadas para esta agencia y que justo nacen de darnos cuenta de todos los retos principales que se enfrentan en este tema de los residuos. El número 1 pues, es asegurar un esquema eficiente de recolección de residuos, de recolección separada desde la fuente. Y esta es una meta, atribución compartida con las alcaldías, porque como les decía, ellas son quienes hacen esta recolección, pero para nosotros es importante que esta recolección funcione adecuadamente porque somos quienes vamos a gestionar los residuos una vez que ellos los recolectan. La otra parte que va asociada justamente a dar un mejor servicio de recolección y como un apoyo a las alcaldías y a los retos operativos que todos los días se enfrentan es la renovación del parque vehicular de recolección de residuos. En enero de este año se entregaron 50 camiones que respondieron a un compromiso que fue por cada vehículo que la alcaldía adquiera, el gobierno de la Ciudad de México pone otro para poder fortalecer el sistema. Otra parte muy importante es tratar y aprovechar el 50% de los residuos que recibimos en las estaciones de transferencia de la ciudad. De la cantidad grandota que les decía que es una estimación de la cantidad de residuos que generamos, de las 12.504, a nuestra infraestructura, a nuestras estaciones de transferencia nos llegan alrededor de 8.500. Es un promedio porque es muy variable dependiendo de la temporada, de diversas eventualidades. Pero bueno, de ese 8.500, nuestra meta es aprovechar por lo menos el 50% de los residuos que se mandan y que no se mande casi todo esto a rellenos sanitarios. Esto va asociado a aumentar la eficiencia en la separación, a poder construir infraestructura para los residuos orgánicos. Del total de residuos que generamos, la mayor proporción corresponde a los residuos orgánicos en temas de masa. Más del 50% de los residuos que generamos en las casas son residuos orgánicos y esto lo sabemos gracias a un estudio que se hizo en el 2024 en coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana, donde en las 16 alcaldías se hizo estos muestreos, ¿no? Entonces, esos estudios nos dan muchísima información porque nos dicen qué cantidad se está generando y qué proporción de residuos de cada tipo hay. Ese estudio nos dio luz para saber que nuestra prioridad número 1 son la gestión adecuada de los residuos orgánicos, porque son los que están en una mayor proporción y son los que normalmente a lo mejor no le ponemos tanta atención como los reciclables, ¿no? Como la botella de PET, que ya es muy raro encontrar tirada botella de PET porque allá afuera tiene un valor. Generalmente esa se separa y se aprovecha y hoy en día tiene un sistema que funciona. Con los residuos orgánicos no siempre sucede lo mismo porque
digamos, allá afuera no tienen un valor tan evidente. En los centros de acopio no es como que nos digan, trae 1 kilo de residuos orgánicos y te pago a cierta cantidad del kilo, pero para nosotros sí es muy importante porque si lo recuperamos, disminuimos la contaminación de otras fracciones como la reciclable y lo que aprovechamos a través de la incineración en hornos cementeros de Cemex, y los aprovechamos convirtiéndolos en composta. Los desviamos de que terminen en rellenos sanitarios y los mandamos a otro camino, que es que vayan a nutrir suelos y a fertilizar. Entonces, les decía, por eso la importancia de este tipo de estudios y por eso una de nuestras metas muy importantes va asociada hacia los residuos orgánicos. El resto de las metas, pues bueno, reducir el 50% lo enviado a rellenos, que ya lo habíamos comentado, y esto va asociado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Otro objetivo muy importante es dar un manejo integral a los residuos de llantas. Hoy en día hay un montón de residuos, de hecho hasta es complejo poder meterlos todos en una categoría porque cada vez sale un producto nuevo y eventualmente ese producto en algún momento se va a convertir en un residuo. Y, por ejemplo, hablando del caso de los plásticos, ya se hacen de la mezcla de quién sabe cuántos plásticos, de otros tipos de aditivos que ya es muy complejo poder clasificarlos y que lo que sucede cuando estamos mezclando cada vez más materiales es que no se pueden reciclar porque es difícil separar cada uno de los elementos que ya ni siquiera se puede identificar. Entonces, pero hablando de residuos prioritarios, para acá, para Ciudad de México, las llantas es uno de ellos. Actualmente, ¿qué sucede? Las que se recolectan producto de la generación de nosotros como ciudadanos son las que el gobierno tiene la obligación de gestionar. Lo que se hace es enviarlas como combustible derivado de residuos, pero pues ahí les decía, es preferible el relleno sanitario, pero no es lo mejor porque pierdes el valor. Se incineran, generan energía, sí, pero no puedes volver a hacer nada con ellas. Entonces, lo que ahí nos proponemos es instalar una planta de tratamiento en Bordo Poniente, que de hecho yo creo que va a estar lista para finales de este año, antes de que finalice este año, para que estos residuos de llantas se puedan convertir en impermeabilizantes, en asfalto, en otro tipo de productos, ¿no? La idea es darnos cuenta de que el sistema ya no nos permite tratar a la basura, a los residuos, a la basura como tal, ¿no? Ya no nos podemos dar el lujo de decir extraigo, convierto, uso productos, desecho y no pasa nada, ¿no? Este sistema ya nos dimos cuenta de que es insostenible y que lo que tenemos que hacer es tratar de disminuir lo que generamos y de recuperar los elementos y de reconocer a los residuos como nueva materia prima. Entonces, eso es lo que se pretende en la política de manejo de llantas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los ejes que nos hemos planteado para poder transformar este sistema? Básicamente son 4. La siguiente, por favor. El número 1 es nueva infraestructura y gestión eficiente. Construir plantas de composta en la zona sur de la ciudad, porque la que tenemos como gobierno de la Ciudad de México se encuentra en Bordo Poniente, es decir, al norte, pero generalmente en la zona sur es donde se generan más residuos orgánicos y es donde nos hace falta infraestructura para no tener que transportar desde el sur hasta el norte los residuos orgánicos. Entonces, es parte de descentralizar los sistemas y colocarlos en donde son requeridos. También tenemos una meta muy importante que es la construcción de un parque de economía circular en Bordo Poniente. Seguramente ya han escuchado este término, se hizo muy popular con el parque que se iba a instalar en Hidalgo y básicamente tiene esta idea, poder establecer en un mismo lugar diversa infraestructura para poder aprovechar los residuos, ¿no? Contrario a lo que se cree o a lo que se difunde, estos espacios no son basureros, todo lo contrario. Lo que pretenden es tener infraestructura para transformar a los residuos en nuevos productos y desviar su envío a los rellenos sanitarios. En este Parque de Economía Circular de Bordo Poniente se está planeando que se amplíe la capacidad de la planta de composta que hoy en día ya tenemos y que va hasta las 2,000 toneladas al día, la construcción de 10 módulos más de la planta de carbonización hidrotermal que les platicaba y también nuestra planta de transformación de las llantas. El siguiente eje
es la corresponsabilidad ciudadana y de grandes generadores. En este tema de residuos, todos tenemos una responsabilidad establecida. Los gobiernos, al construir sistemas y políticas públicas pues que respondan a las necesidades actuales, que sean políticas fortalecidas, que sean políticas que funcionen, pero también las empresas que ponen los productos, ¿no? Cada vez pues es más fácil. Por ejemplo, si antes una lata de frijoles se ponía en un envase de aluminio, que normalmente es algo que se va a poder aprovechar, eso tiene mucho valor, ahora ya están decidiendo ponerlo en un plástico flexible, que es mucho más difícil de recuperar. ¿Por qué? Porque ahorra dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Nos ponen en los productos cada vez residuos más complejos de gestionar. Y luego nosotros como ciudadanos tenemos que saber dónde colocar ese residuo y luego como gobierno nos toca entonces gestionar ese tipo de residuos que generalmente se van al relleno sanitario. Entonces, es muy importante reconocer esta responsabilidad que cada uno tiene y también saber que ya tenemos un marco general a través de la Ley de Economía Circular de México, donde ya viene una figura de responsabilidad extendida del productor, que básicamente es decir, como productor no nada más es tu responsabilidad poner el producto y listo, sino te tienes que hacer responsable de lo que viene cuando esto se convierte en un residuo. Y no quiere decir que yo como gobierno me deslinde y que yo ya no voy a hacer nada, ni tampoco yo como ciudadana diga, yo ya no me voy a preocupar por separarlo. Todos tenemos una responsabilidad y todos vamos a responder en este sentido, pero sí es muy importante que esta responsabilidad sea diferenciada y que cada uno cumpla con su parte para que se pueda avanzar en este tema, ¿no? Es un tema mucho de coordinación y mucho de cooperación con el resto de los sectores. El siguiente eje, por favor. Es el 3, es el de gobernanza e innovación. Pues lo que nos toca como Ciudad de México es que las políticas y el sistema que administra la Ciudad de México sea eficiente. Por eso la puesta en marcha de una agencia y la implementación también de sistemas innovadores de monitoreo y de vigilancia de los residuos y el uso de inteligencia de datos para poder optimizar los procesos y reducir costos. Como bien lo comentaba la doctora Natalia, y es un tema que también compartimos en el tema de los residuos, hay generalmente mucho rezago en cuanto a las tecnologías que se aplican, ¿no? Como Ciudad de México somos punta de lanza aquí en México, pero hay otras regiones en las que simplemente se mandan a rellenos sanitarios y no hay como estos sistemas integrales, ¿no? Entonces, como Ciudad de México reconocemos que tenemos más tecnología que el resto del país, pero que también como ciudad tenemos muchos retos, ¿no? Y que comparándonos con otras grandes ciudades es necesario que se modernicen muchas cosas, tanto en la operación del sistema como en la planeación de cómo funciona. La siguiente, por favor. El último eje y uno de los más importantes pues es la reducción y la separación de los residuos desde nuestras casitas con una campaña masiva de comunicación, con días diferenciados de recolección, con capacitaciones en espacios clave, como lo son mercados, tianguis, escuelas, unidades habitacionales, por el impacto que estos pueden tener. Y bueno, pues estas acciones coordinadas y permanentes con alcaldías, porque como les decía, son quienes intervienen en todo el tema de la recolección, que es muy importante para nosotros. La siguiente, ya me voy a ir muy rápido, nada más para contarles qué hemos hecho como agencia desde enero de 2026, que es cuando empieza esta gran campaña de separación, cuyo título es Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar. La siguiente, si me ayudan, por favor. Comenzamos con una campaña masiva de información y de comunicación en espacios claves como metros, en avenidas principales, en redes sociales, una intervención educativa en escuelas, en colaboración con la Autoridad Educativa Federal, para que pues, estos espacios sean encuentros de replicación de conocimientos. Sabemos que la formación
de las infancias es algo de lo más importante, porque muchas veces los niños desde casa nos cambian y nos dicen, oye papá, no pongas la botella en los orgánicos porque eso es inorgánico. Entonces sabemos que son un ancla muy importante. Comenzamos con un foro que se dio por allá de marzo y seguimos en una estrategia mucho más amplia, que es lograr formar a todos los docentes como replicadores y también a la comunidad estudiantil en general como parte del impulso de esta campaña. La siguiente, por favor. No sé si hayan escuchado, pero bueno, esta es la separación que se ha establecido con días diferenciados de recolección. Y acá quiero hacer una aclaración importante, ¿no? Nosotros como en temas de operación creemos que lo más conveniente es que los camiones manejen una sola fracción por día, porque normalmente sus rutas son muy exigentes, tienen poco tiempo, tienen muchas casas, escuelas, mercados que recorrer, y lo ideal para que esto sea más práctico es que manejaran solamente una fracción por día. Pero sabemos que cada una de las alcaldías enfrenta retos particulares, entonces también tienen autonomía en decir, bueno, yo no puedo recolectar una sola fracción porque eso implica que a lo mejor necesite más capacidad operativa o otro tipo de cosas. Entonces, es probable que en muchos espacios se sigan recolectando más de una fracción en un solo día. ¿Qué es lo importante acá y el corazón de esta estrategia? Que los residuos orgánicos y los que son reciclables y no reciclables vayan separados, no importa que se recolecten el mismo día. Sé que existe mucho el mito de los camiones, ¿para qué separo si el camión mezcla? Pero basta con observar detalladamente un camión y darnos cuenta de los costalitos que traen, que se llaman barcinas de gran capacidad, y darnos cuenta de que ellos son los que separan, aunque no sea su tarea, porque la tarea es nuestra, porque ese residuo tiene un valor y ellos ya se han dado cuenta que tiene un valor y representa un ingreso para ellos. Entonces, entre mejor separado, vamos a evitar que se mande relleno sanitario que cueste más dinero del erario público, y también que pues, estos trabajadores puedan recuperar el valor de sus residuos. La siguiente, por favor. Estos son materiales de la campaña. La siguiente, por favor. Esas son capacitaciones que hemos dado en espacios muy importantes como Pilares, los trabajadores del servicio de recolección, porque son pues agentes muy importantes, y con ellos no fue capacitación porque ellos mejor que nadie saben cómo separar los residuos, pero sí fue un punto de encuentro importante para saber las necesidades y los retos y lo que esta agencia debe de considerar cuando impulse políticas públicas que estén vinculadas con el manejo de los residuos. Educadores ambientales, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La siguiente, por favor. Ya casi terminamos, ya nada más contarles que equipamos la planta de composta de Bordo Poniente para llevarla a esta capacidad de 1,800 a 2,000 toneladas al día, y también extender la invitación para que la puedan visitar. También, como lo son tanto estaciones de transferencia, plantas de selección, la planta de carbonización y esta planta de composta, son espacios muy importantes, como les decía, un encuentro con la realidad y con nuestros residuos y cómo pueden transformarse. La que sigue, por favor. Y bueno, esto ya nada más es hablarles que el Parque de Economía Circular que se planea tiene 2 distritos importantes, que es uno de innovación y de circularidad y otro de restauración ecológica. Bordo Poniente es una zona particularmente, pues ha sido particularmente impactada porque fue nuestro relleno sanitario por mucho tiempo. Hoy en día ya está clausurado, tenemos una planta de composta y tenemos infraestructura, pero la idea es que con este parque de economía circular no solamente se instalen otros sistemas para aprovechar residuos, sino que también se restaure lo que ha sido impactado por pues, varios años atrás. Entonces, que también sea un ejemplo de estos espacios de transformación y de economía circular. Yo dejaría con esto mi presentación y bueno, muchas gracias. Contrario, muchas gracias a usted, ingeniera Maritza Flores Leal. Agradecimiento también a toda la Dirección General de Tratamiento de Residuos de la agencia y de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Bueno, muchísimos temas pendientes para enfocarnos por lo menos en la parte de la corresponsabilidad social, porque a veces creo que lo políticamente correcto
suele estorbar algunas políticas necesarias, tanto para ayudar a que el círculo virtuoso del agua no se interrumpa, porque eso es también lo que vimos en este caso con la maravillosa exposición de la doctora Verónica, o también este ciclo que anteriormente era más limitado, ¿no? Que se hablaba de reusar, reutilizar, reciclar, y que ahora, bueno, hablamos de economía circular, algo mucho más complejo y que pone el acento en la corresponsabilidad social. Yo, por ejemplo, conozco personas que tienen hasta 20 perros o mascotas en su casa, aunque no son muy grandes, y no hay límites al respecto. Entonces, eso también genera residuos y creo que no hay esa conciencia, ¿no? O no hay esa educación, esas políticas públicas que estén permeando la necesidad de reducir nuestros residuos, ¿no? Entonces, creo que hay muchos temas en el aire que podremos abordar también con posterioridad, pero quiero pasar a la ronda de preguntas y respuestas para que, por favor, quien guste levantar la mano pueda… le podemos sacar un micrófono, por favor. Sí, hay 3 personas. Iniciamos con estas 3 personas. Ahorita les pasamos el micrófono. Y las ponentes pueden contestar indistintamente algunas de las preguntas o todas ellas, en el orden también que ustedes deseen. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Peralta. Mi pregunta es para Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Peralta. Mi pregunta son 2 preguntas para la ingeniera Marisol. La primera es, ¿qué se están haciendo con los residuos electrónicos, su separación, su tratamiento, etcétera? Y la segunda, ¿qué se hace con el biogás que se generan en los rellenos sanitarios aquí en la Ciudad de México? Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, primero son todas las preguntas. Primero recogemos Ok. 3 preguntas para que sea la primera ronda. Excelente. Sí, de este lado Felipe, me parece quien levantó la mano. y Hola, el maestro buenas Omar. tardes. Para Natalia, ¿cómo le harían ustedes para, cómo se podría decir, para mejorar el sistema hidráulico y tratar de separar lo que son residuos y lo que es el agua limpia? Porque ahora en este tiempo, pues ya el drenaje y las tuberías de agua ya se mezcla todo y pues ya, ya tenemos un gran problema. Y otra, la inundación. Yo siempre he dicho que la Ciudad de México siempre va a haber agua. ¿Por qué? Porque es un lago y siempre el agua va a regresar a su nacimiento. Y para Maritza, ¿cómo podrías tratar que la gente sea más educada para separar todos los residuos? Porque pues nos falta mucha cultura. Gracias. Sí, adelante con su pregunta, maestro. Bueno, de la ponencia de la ingeniera Maritza me parece súper importante. O sea, creo que tienen un reto así titánico, es así como una guerra, ¿no? Porque me llamó mucho la atención esto que dices acerca de la cantidad de materiales que se usan y que ustedes, bueno, que nosotros separamos, pero que ustedes les van dando una separación final para que no terminen como relleno. Eso me llama mucho la atención y me lleva a pensar si es viable que en lugar de que estén en esa guerra de estar viendo qué un nuevo residuo se está generando y ustedes qué tratamiento se le va a dar, ¿no sería conveniente ahondar en la legislación para limitar la cantidad de materiales que se pueden usar en una ciudad? O sea, es decir, si ya sabemos que hay ciertos materiales que podemos tratar y que hay unos que no se pueden tratar, a mí me sorprende que siga vendiéndose el unicel, ¿no? O sea, yo intento comprar mis platitos de cartón y así, y me parece increíble que no haya o que no se pueda dar una limitante para eso. Eso me llama mucho la atención y me gustaría saber tu opinión. Felicidades por el trabajo que están haciendo, me parece maravilloso. Y para la doctora Natalia, desde la invitación que le hicimos, a mí me llama mucho la atención toda esta investigación que hace sobre los cuerpos de agua, particularmente sobre los ríos vivos, que creo que aún tenemos por ahí algunos en la Ciudad de México. ¿Existe alguna posibilidad de que alguno de ellos pueda ser rescatado en algún momento? Disfrutemos de un río por ahí en Coyoacán, en la Magdalena, más allá de ir a los dínamos y más allá de estar en el desierto de los leones. Eso me parece magia pura y además creo que nos ayudaría a nuestra convivencia y darle otro valor a nuestra ciudad.
Por el momento serían esas preguntas. Sí, gracias. Adelante, doctora ingeniera, con las respuestas. Muchas gracias. ¿Ella quiere hacer otra? Ok. Justo me gustaría abordar el tema del sistema de transporte y juntarlo con todas estas vertientes. Muchas gracias. Bueno, justo combinar este sistema de transporte con todas las problemáticas que hay, desde algo que abordaba el compañero de atrás, que es el tema del agua. Sigue siendo un lago, el sistema y el ciclo de la naturaleza sigue trayendo presente el agua, es algo inevitable y que va a seguir sucediendo. Y justo, ¿qué nuevas tecnologías se pueden implementar? Ya tenemos inteligencia artificial, ya tenemos muchos otros sistemas o muchas tecnologías que se pueden implementar, porque también, por ejemplo, los camiones de recolección, pues hay un efecto en emisiones de gas. Entonces, justo, no sé si esto se trabaja de la mano con el sistema de transporte. Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas. Sí, de hecho, así empezó esta investigación, ¿no? Pensando en que el agua tiene memoria, ¿no? Y que hay inundaciones y bueno, ahí otra vez se vuelve a inundar y vemos ahí río La Piedad, ¿no? Pero pensando, el agua tiene pues esta memoria, pero los habitantes de la Ciudad de México también. Y en todas nuestras historias familiares tenemos por herencia, o algunos porque lo han vivido, pues ese recuerdo de ese río o de ese canal. Entonces, cuando yo les contaba que en 1607, pues, que fue cuando se empezaron a pensar la apertura del desagüe de Huehuetoca, era el sueño colonial, como dice una autora, de una tierra seca. Ahora, en este siglo, es decir, más de 400 años después, podríamos empezar a tener un nuevo sueño, el sueño de volver a tener algunos de nuestros ríos a cielo abierto. Evidentemente, no como lo que les mostré, porque hay cosas que hemos hecho y son irreversibles. O sea, no hay manera de que volvamos a ese pasado. No lo hay, ¿no? Pero tenemos que imaginar otra manera de gestionar. Es decir, si es posible esta apertura, bueno, pues en los últimos años ha estado en la arena pública y hemos estado pensando si se puede o no se puede, ¿no? Lo primero es que ahora si los abriéramos en este mismo momento, ¿qué nos encontraríamos? Pues con un desagüe, con un canal. Están sucios, están contaminadísimos, ¿no? Entonces, antes de eso, pues necesitamos pensar en sanear esa agua para poderlos aperturar. Y una apertura, bueno, no es una cosa de un día para otro, y por eso es que digo, bueno, podemos empezar ahora con ese sueño, con esa manera de quererlo hacer. No todo viaducto, ¿verdad? Pero sí en algunos tramos, quizá donde sea posible. Donde sea posible que, bueno, pues se tiene que ver quién es dueño del predio, ¿no? En qué sitios, pues geográficamente es posible, donde no estaría tan contaminado, cómo se podría sanear. Es decir, todas las personas que tienen que intervenir no es solamente unas áreas del conocimiento, son muchísimas áreas, pero sobre todo tiene que ver con la ciudadanía. Y de ahí la importancia de que ustedes que están aquí, pues empiecen a recordar esa ciudad que está enterrada para volver a traer a la luz algunos de esos pedacitos, ¿no? O sea, por lo menos podemos empezar así, ¿no? Nadie dice que no se pueda en más años sacar todo un río, ¿no? O sea, no podríamos negarnos a esa posibilidad, porque si tardaron 400 años en hacer el gran canal del desagüe, bueno, quizá no nos
podríamos tardarnos 100, ¿no? O quizá menos, pero no hay que cerrarnos a la posibilidad de que sea posible en transformarlo lo que queremos. Eso es lo primero. Entonces, tengo un proyecto que se llama Geografías de la Memoria Hídrica y que justamente es que todas y todos ustedes pudieran mencionarme esos recuerdos familiares de un cuerpo de agua, ya sea para bien o para mal, porque algunos estaban ya muy sucios y bueno, pueden recordarlos de una manera, pues digamos, hasta cierto punto romántica o de una manera donde se delate la suciedad. Pero cualquiera de estos testimonios es importante para ubicarlos, para georreferenciarlos y para decir, aquí pasaba un río, ¿no? Y poderlos vincular con fotografías familiares, con las fotografías del archivo, que nos cuente algo. Y esa es una manera de empezar a pensar la ciudad de otro modo, ¿no? Y bueno, yo creo que ahorita que les conteste la ingeniera Maritza, también tiene que ver con que cada uno, además de recordar, pues separe la basura, ¿no? Pero otra cosa que quiero decir y que ha sido muy importante sobre tu pregunta del transporte y de las nuevas tecnologías, es que aquí tenemos a veces un sesgo. Pensamos que que la ciencia y la tecnología, que es muy importante y que siempre se está desarrollando y se está innovando, hay que saber que está hecha por humanos y que somos los humanos quienes la ponemos en marcha. Entonces, aunque tengamos la mejor manera de quemar la basura de la que había Maritza, si nosotros nos separamos, bueno, aunque tengamos la mejor tecnología, no es posible. Entonces, y eso es que este debate de las nuevas tecnologías ha estado todo el tiempo en todos los temas ambientales, ¿no? Cuando en mi investigación sobre calidad del aire es lo mismo, ¿no? O sea, se imaginaban una nueva tecnología que como que absorbiera todos los contaminantes o incluso que pudiera llevarse toda la contaminación del aire, ¿no? Y algunas otras soluciones para arreglar el problema. Pero el problema es que es lo que hacemos, ¿no? Lo que generamos, cómo vivimos. El concepto, cuando yo les expliqué todo esto de la ciudad, tiene que ver con la ciudad que imaginamos y con los ciudadanos que queríamos convertirnos, porque llegó un punto en el que vivir en una ciudad significa pues tener drenaje, tener acceso al agua, ¿no? Porque no queremos lo rural, ¿no? Porque nos parece que cómo vamos a vivir en lo rural y parece que fuera un retraso. Pero entonces la cosa es que tenemos que volvernos a preguntar y volver a saber, es decir, la pregunta de este siglo medioambiental es, bueno, con nuestras tecnologías que nos gustan tanto, ¿no? Y que usamos todo el tiempo, ¿cómo vamos a seguir adelante? ¿No? Una autora lo dice, Haraway, ¿no? ¿Cómo vamos a continuar con el problema? ¿Cómo vamos a seguir con ese problema con lo que ya tenemos? O sea, no es que dejemos todo y ya nunca más vamos a usar celular, ¿no? Pero sí tenemos que pensar, bueno, ¿cómo lo hacemos? Pensando en que muchas cosas son irreversibles, pero que podemos hacer otras, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta en general. Y bueno, si quieren darme su testimonio, tengo un correo, memoriasdeagua2026@gmail.com. Muchas gracias, doctora. Ingeniera. Muchas gracias. La verdad es que preguntas muy interesantes. Vamos a comenzar con las dos que nos compartía Alejandro. Acerca de los residuos eléctricos y electrónicos, justo estos entran en una categoría de residuos que le llamamos manejo especial, porque no pueden ser manejados convencionalmente como el PET, etcétera. Deben de tener un manejo para evitar que tengan impactos al medio ambiente y también que puedan tener riesgo para la salud de nosotros y también de los ecosistemas. En estos casos, lo que nosotros recomendamos es separarlos, no colocarlos en el bote convencional y entregarlos a través de puntos de acopio especializados que tenemos como Secretaría del Medio Ambiente. Cada mes, a través de un programa que se llama Reciclatron, se reciben los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y se asegura
que se manejen a través de una empresa que cumple con todas las disposiciones en materia ambiental y en otro tipo de materias para que todo lo que sea de valor se pueda extraer y para que lo que no sirva se pueda manejar de manera adecuada. Acá también hay algo muy importante que era el principio o es el principio de la prevención. Creo que lo enunciaban muy bien cuando decían, en lugar de estarnos peleando con cómo ya una vez que tengo los residuos los voy a manejar, ¿por qué no desde antes se hacen acciones de prevención? Entonces, en el marco de este principio de la prevención, que de hecho es el pilar número 1 de la gestión integral de los residuos, en estos espacios de reciclatrón también han habido espacios de reparatón, que es, yo llevo algo que creo que ya es un residuo, pero ahí hay técnicos especialistas que determinan si es un residuo o no, si tiene reparación, y si tiene reparación, le hacen lo necesario y se vuelve a utilizar para evitar que ya nos vayamos al reciclaje, que sería como la siguiente estrategia. Con el tema del biogás, en Ciudad de México se tiene en el relleno sanitario de Bordo Poniente una empresa que realiza la extracción del biogás que se genera por la disposición de residuos de muchos años, y esta empresa transforma ese biogás en energía eléctrica. De hecho, el parque de economía circular que estamos planteando, pues aprovecharía parte de esa energía eléctrica para poder funcionar, ¿no? Lo que lo hace todavía mucho más sostenible. Por acá había otra pregunta. ¿Me recuerdas tu nombre? Muchas gracias, Felipe. Tu pregunta esencial y que de hecho es un reto muy importante, el tema de la cultura ambiental. Nosotros creemos que es muy importante de entrada poder dar la información suficiente acerca de estos temas, porque muchas veces hay de todo, ¿no? Pero también hay personas que no separamos los residuos porque no sabemos siquiera por qué se tienen que separar, dónde se tienen que separar, etcétera, ¿no? Entonces, un paso muy importante es poner la información de manera clara a disposición de toda la ciudadanía y también que hayan los medios para que se pueda separar. Si estoy en una escuela, que en mi escuela pues, tenga la infraestructura necesaria para que yo pueda separar, que es parte también del programa que estamos trabajando con la Autoridad Educativa Federal aquí en la Ciudad de México. Y aquí hay una limitante importante. Nosotros hemos escuchado en varias ocasiones por qué no hay botes en todos los parques, ¿no? Esto me permitiría separar mejor los residuos. Pero ahí lo que nos encontramos es con un reto importante. Normalmente si se ponen botes sin una planeación adecuada, si se ponen simplemente en lugares como parques públicos, precisamente porque no hay una cultura ambiental consolidada en tema de residuos, muchas veces se terminan convirtiendo en tiraderos clandestinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que el sistema funcione de manera integral, que la información que yo comunique sea adecuada para que la ciudadanía tenga las herramientas para poder determinar dónde colocar cada uno de los residuos, que sepa por qué es importante hacerlo. Y hay otra parte que también ya no es tanto cultura ambiental, sino son acciones de sanciones, ¿no? El tema de la separación es algo que está en la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México y también en la Ley de Cultura Ambiental. Si yo como ciudadano dejo residuos abandonados en vía pública, tengo a lo mejor estas malas prácticas de tirarlos en un río, en un cuerpo de agua, en un área natural, saber que también existen sanciones, ¿no? Entonces, lo primero y el primer paso por el que se está apostando es poner toda la información a disposición y guiar a los ciudadanos para saber cómo se debe de hacer correctamente esta separación, pero también es importante saber que también existen estos mecanismos de sanción para cuando pues la cultura ambiental ya se está viendo rebasada, ¿no? Pero sí es un reto muy importante y una oportunidad muy importante, porque es lo que nos va a permitir que podamos aprovechar los residuos. Y es el paso número 1 que determina que un residuo se pueda aprovechar. Ya lo decía muy bien la doctora Natalia. Tenemos 2 plantas de selección, las más modernas de América Latina, que separan residuos por color, por forma, por densidad, hasta por peso. Nada de eso es más eficiente que el que yo separe adecuadamente los residuos desde mi casita. Entonces, esa siempre va a ser la estrategia más importante y aún más que yo prevenga que si un residuo no es necesario, como el unicel,
que es un caso bien particular, pues que no se genere. El unicel no se puede aprovechar. Hay tecnologías que los convierten, pero realmente el convertirlo es más complejo que el no fabricarlo. Entonces también pues, es parte del reto. Y por acá Omar creo que dio también en el clavo con el tema de los residuos. Como ya les decía, la prevención es el primer paso. Y lo primero es poder tener un marco legal muy sólido para que nosotros podamos ir con políticas públicas hacia la prevención en la generación de cierto tipo de residuos. Como Ciudad de México se dio un paso importante a partir de 2019-2020 con la prohibición de los plásticos de un solo uso, los plásticos desechables, con la prohibición en la ley. En la práctica ha sido un reto importante. ¿Por qué? Como entidad federativa tenemos solamente limitación a establecer políticas públicas que vayan con la comercialización, distribución y entrega de productos. Nosotros como entidad no podemos prohibir, por ejemplo, que se produzca unicel. Sí puedo prohibir que entre o que se comercialice el unicel en mi territorio, que es lo que hoy en día ya está activo, ¿no? Pero hay muchas cosas que van hacia la producción y que le tocan o trastocan fondos federales. Entonces, por eso es importante que a nivel federal tengamos este marco de responsabilidad extendida del productor donde le limitemos qué cosas pone en el mercado y que si pone algo en el mercado esto se pueda aprovechar. Entonces, bueno, sí se han dado pasos importantes en ese sentido, pero sí se necesita de un piso común para poder avanzar en ese tipo de políticas que son lo primordial. De ahí debemos de partir de la prevención para ya después poder hablar de separación y de manejo adecuado de los residuos. Gracias. Muchas gracias, doctora ingeniera. Para ajustarnos un poco a los tiempos del programa, quisiera proceder a la parte de comentarios finales. Si me gusta, doctora, empezar con usted. Yo también hacer un comentario. Hay algunos índices interesantes que hablan o que miden las ciudades inteligentes. Creo que es una buena perspectiva para acomodar temas tan complejos y sustanciales del que incluso es un derecho, el derecho a la ciudad. México, lamentablemente, en la mayoría de estos índices, como el índice Citizen Motion, está lejos de ocupar los primeros lugares, pero claro, hay grandes avances, como lo demuestra la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y también como nos ha explicado la doctora Natalia respecto a esta infraestructura en materia hidráulica que nos ayudaría a dar ese empujón para ir escalando en esos índices. Algunos de esos ingredientes o dimensiones importantes es la movilidad sustentable, pero también el cuidado medioambiental, también la cuestión de la innovación. Creo que la Ciudad de México va en vías justamente de ir de a poco, de a mucho avanzando en estos temas para ser verdaderamente una ciudad inteligente. Doctora, le paso el micrófono para comentarios finales y luego pasamos con la ingeniera. Sí, muchísimas gracias. Bueno, antes del comentario final, me gustaría decirle a la ingeniera Maritza que en el Instituto de Geografía tenemos una comisión de sustentabilidad y una de nuestras primeras tareas es hacer esta labor de separación. Entonces, hemos usado cinco botes para separar, ¿no? Entonces, como Universidad Autónoma de México, como Instituto de Geografía, bueno, pues esta iniciativa es muy importante para todos nosotros y bueno, hemos tenido dos ideas para hacer llegar a los demás que de verdad quieran hacer esta separación, ¿no? Una, vamos a estar junto a los botes de basura enseñando a las personas a separar, ¿no? Para que en algún momento todo el mundo pueda hacerlo solito. Y la otra, se nos ha ocurrido que en todos los eventos como este, antes de iniciar, nos dieron indicaciones para un temblor. Entonces, hemos pensado hacer un mensaje para en todas nuestras conferencias, eventos y clases, pasar un mensajito de ese tipo diciendo, recuerda, estamos en la iniciativa de cero basura, separa de este modo, ¿no? Entonces, estamos construyendo todavía ese mensaje y pues esa manera de cómo vamos a hacer para que la universidad sea pues una de las entidades que, como siempre, esté al inicio de esta separación, ¿no? Entonces, quería comentártelo, ¿no? Sé que te iba a dar gusto. Sí.
Y bueno, para finalizar, yo lo que les digo, bueno, todos vivimos en esta ciudad, nos encanta esta ciudad, ¿no? La vivimos, ¿no? Todos los días y bueno, yo creo que la invitación es a imaginarla, a soñar con lo que sí queremos y en lo que sí podemos hacer, ¿no? O sea, que pensemos en el sí y no en el cómo no o por qué no, o esto que Maritza comentaba, ¿no? De que le echamos la culpa al de la basura porque no separa. Si yo se la entrego separada, lo obligo, ¿no? Y así yo le hago, ¿no? Yo se la entrego separada, le digo, aquí está, ¿no? Aquí está separada. Ya lo que él va a hacer después, pues no lo sé, pero uno tiene esa responsabilidad, ¿no? Y lo mismo, pues, con todos los aspectos. Entonces, mi mensaje es eso, sigamos soñando, ¿no? Con qué ciudad queremos, en cómo sí podemos hacer las cosas y cuando podamos, pues, las hacemos, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención, por la invitación. Y bueno, escríbanme si tienen un recuerdo, por favor, memorias de agua2026@gmail.com. Muchas gracias, doctora Natalia. Ingeniera Maritza. Muchas gracias, doctora, de verdad que celebro enormemente y creo que también, pues bueno, ahorita platicamos, creo que es una vinculación muy importante. A mí como apasionada de los residuos, me da mucho gusto que este tema cada vez tome más resonancia, ¿no? Que empezando como Ciudad de México, que como decía, somos punta de lanza y que normalmente cuando algo se hace en la Ciudad de México jala a otras entidades. A mí me da mucho gusto que el tema de residuos se ponga en la agenda pública a nivel de decir, este es un reto tan importante que necesitamos particularmente un organismo que se haga cargo de estos temas, como ya sucedió en SACMEX, que ahora pasa a ser una secretaría de la gestión integral del agua, porque es un tema muy importante, igual con los residuos, que pasa de ser un tema más en la Secretaría del Medio Ambiente y un tema más en la Secretaría de Obras y Servicios para ser el tema dentro de una agencia de gestión integral de residuos. Mi mensaje final sería, es muy importante darnos cuenta que los residuos existen y van a estar ahí todo el tiempo. Es una idea, es una utopía pensar que podemos llegar a un momento de generar cero residuos. Realmente nos acompañan en nuestras actividades, son producto de satisfacer nuestras necesidades. Entonces, hacer la paz un poco con estos y darnos cuenta de que no hay acción pequeña, no hay residuo chiquito, que es muy importante que cada uno pueda ir adecuadamente separado, que podamos reflexionar antes de generar cualquier residuo y que eso ayuda enormemente al sistema, ¿no? Que sepamos que no van a desaparecer una vez que se los lleve el carrito de la basura, el vehículo de la basura, sino que ahí van a estar y que gran parte de su destino se determina en el momento en el que decidimos en qué bote colocarlo. Entonces, realmente el lema de esta campaña, que es Transforma tu ciudad con cada residuo en su lugar, tiene un trasfondo muy importante y realmente puede llegar a transformar el sistema, el que cada residuo pueda seguir el caminito que debe de seguir y que se pueda desviar de esta última alternativa, que son los rellenos sanitarios. Entonces, esa sería mi reflexión. Contar con información acerca de este tema es muy importante, que la puedan compartir también en casita, con sus hermanos, primos, amigos, es muy importante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniera Maritza. Antes de cerrar el programa, hacerles el aviso que todos aquellos que se inscribieron vía correo electrónico les haremos llegar sus constancias de asistencia y por otro lado también a todos los asistentes les tenemos un pequeño obsequio, un libro a la salida, al cierre de la actividad. Muchas gracias por acompañarnos de antemano y muchas gracias a las ponentes. Muchas gracias a las excelentes ponentes. Le pedimos atentamente al doctor Elías Robles Andrade sea tan amable de realizar la entrega de reconocimientos a las excelentes ponentes que nos acompañaron en esta mesa de análisis. Por favor, doctor. Para la entrega de reconocimientos y con lo cual cerraríamos la presente mesa de análisis. Queremos pedirle al
maestro Omar que nos acompañe, por favor, a hacer esta entrega de reconocimientos, a leerlo y a felicitar a nuestras ponentes. Muchas gracias, doctor. Gracias a la doctora, gracias a la ingeniera. El reconocimiento que otorga la Junta de Coordinación Política, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, el Espacio Cultural San Lázaro, extienden el presente reconocimiento a la doctora Natalia Verónica Soto Colovalles por su participación como ponente en esta mesa de análisis. Felicidades. Muchísimas gracias. Y del mismo modo, entregamos el presente reconocimiento a la ingeniera Maritza Flores Leal por su participación como ponente en la mesa de análisis Sustentabilidad Ambiental en la Ciudad de México en el marco mundial del Día Mundial del Medio Ambiente del 5 de junio, que se celebra cada año. Cámara de Diputados, la fecha del día de hoy, 18 de junio 2026, suscribe el presente reconocimiento, servidor. Muchas gracias, ingeniera. Felicidades. Bien, les pedimos por favor a los integrantes del Presidium que permanezcan ahí para la toma de la fotografía oficial de este acto